Para. Ahí está. ¿Cómo anda, Ana? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos, Nilce, cómo andás? Bien. Bien, empezando puntual, ¿eh? Puntuales, a las 10 en Mm, punto. sí. Ya están todos ahí. Bueno, bueno, yo les cuento que soy Ana Laura Greni y bueno, vamos a hablar con Nilce sobre la hipnosis, un tema que es poco visto, ¿no? Poco estudiado en lo que es la facultad, ¿no? Sí, totalmente. A ver, ¿qué me puedes contar de la hipnosis? O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué conoces de lo que es la hipnosis? Bueno, la experiencia, bueno, en sí, arranca todo cuando era muy chico y veía dibujitos y veía que entre ellos se hipnotizaban y eran como sonámbulos y hacían lo que le pedían, seguían órdenes, después no se acordaban de nada. Y bueno, crecí con ese misticismo. Y después ya en el secundario recuerdo que tuvimos orientación vocacional y bueno, en uno de los últimos encuentros nos llevan al Sequeiros y Mm. para hacerle preguntas a los residentes acerca, bueno, de la psicología, de la carrera. Y bueno, preparamos algunas preguntas como cuáles eran las materias más difíciles, las más fáciles. Y entre esas preguntas que preparamos yo pregunté acerca de la hipnosis, como que qué sabían o si se estudiaba eso. Y me respondieron que estaba prohibida, que era, que era un método no científico, algo como las flores de Bach, eh, y bueno, y ahí fue como un bajón para mí porque yo siempre tuve interés por conocer y comprender lo que es la mente humana, cómo funciona la mente humana. Por eso es que empiezo a estudiar psicología. Bueno, y cuando entré a la Facu, el primer año, bueno, no vimos nada de eso, vimos todo lo que es introducción a la filosofía, la psicología y demás, pero nada respecto a hipnosis. Recién en Corrientes, me acuerdo que vimos un poco. ¿Se escucha, Ana, un poco mi retorno? Sí, Ah, sí, eso estaba viendo justo, por eso, perdón, que estoy está bien. viendo para poderme conectar con los chicos después. Estoy viendo cómo saco el Ah, silencio, bueno, cómo pongo silencio a la computadora. bueno, no hay problema. Ahí voy viendo que se están conectando los chicos, Sí, a ver quién se el está Agu, conectando. el Agu, Oniric. Ah, la Carlita. ¿Cómo andás, Car? Si alguno me puede dar el dato cómo se baja el volumen de acá, estaría buenísimo. Bueno, bueno, prueba ahí abajo, al lado donde está la señal del internet, al lado hay un audio. O si no, Está. cerrala, o si no, cerrá la compu y bueno, si pasa algo la volvés a Listo, aprender. Ah, bueno, ahí solucionado. está. Buenísimo. Es que era medio desconcentrador. Sí, Bueno, sí. Bueno, a ver, me contabas nada, que en la Facu no claro, había no. materias, o sea. Sí, en primer año no, en segundo vimos ya un poco más de psicoanálisis y lo vimos como un método que al principio tocó Freud y después lo dejó para darle pie a la asociación libre y demás. Y nunca más. Después recién en cuarto año, cuando tenemos la cátedra de sistémica, el profe nombra a Milton Erickson y a la hipnosis y, y ahí me quedé pensando, ¿no? Si, o sea, ¿por qué retoman esto si estaba prohibido? Y bueno, terminé la cursada y al año que entró hicimos una investigación, una revisión bibliográfica acerca del inconsciente, respecto, digamos, del modelo psicoanalítico, el cognitivo y el sistémico. Y, y bueno, y me tocó justo escribir el apartado de hipnosis. ¿Ibas a preguntar algo? Cuando, o sea, sí, o sea, entonces, a ver, aclaremos un poco. Cuando vos me hablas de hipnosis, ¿me hablas desde la hipnosis psicoanalítica? ¿O cómo fue este recorrido? O sea, ¿qué fue lo que vos estudiaste de la hipnosis para llegar a tu criterio hoy en día de lo que es la hipnosis?
Bueno, de por sí, como te digo, hasta ese entonces no sabía nada. Era como algo, seguía siendo igual de misterioso para mí. Cuando empiezo a escribir el apartado, bueno, me doy cuenta de que había muchas cosas que no se conocían. Y entre esas cosas es la historia, por ejemplo. Y yo creo que para hablar del recorrido, o sea, para hablar, digamos, de mi experiencia, tengo que hablar también de la historia, de la hipnosis, que por ahí no se conoce mucho. ¿Y cómo sería esa historia más o menos? O sea, porque acá también los chicos no están escuchando y debe haber muchos chicos que son de los primeros cursos y quizás no Ah, conozcan. sí, seguramente. Incluso se hicieron estudios, pasa que también estoy haciendo, mejor dicho, una revisión bibliográfica para deontología y la estoy haciendo también sobre la hipnosis, entonces como que también estaba leyendo. Ah, quedaste marcado. No, no, sabes que no es que me interesa mucho, pero éticamente es como algo muy cuestionable, entonces, y como es deontología, como que me vino al pelo. Y sabes que se hicieron muchos estudios muchas investigaciones en Cuba, en otros países, en donde se les pregunta a los psicólogos qué tanto saben y conocen de hipnosis, y la verdad es muy poco. Así que bueno, la ¿Y cuál hipnosis, es? sí. A ver, yo le voy a decirle acá porque estoy viendo a los chicos que están haciendo preguntas. Les cuento a los chicos que nos escuchan que nosotros vamos a hablar, vamos a conversar. Nielsen nos va a contar cómo es su recorrido por lo que es la hipnosis y después vamos a pasar a las preguntas, porque acá estoy viendo bastantes preguntas que están interesantes que se están haciendo, como por Ujú. ejemplo, nos pregunta acá, ya se me pasó, pero la diferencia Bueno, entre la hipnosis sistémica y la psicoanalítica, por ejemplo, que eso está bueno para verlo. Y sí, cómo bueno, surge tu interés. de Pero por por eso sí, le cuento, de por sí no hay hipnosis psicoanalítica ni sistémica. De hecho, la hipnosis fue algo que se rechazó por parte de Freud y dio lugar, digamos, a que Freud empiece a formular el psicoanálisis. Y desde la sistémica tampoco hay hipnosis. Bueno, voy a contar un poco de la historia porque así se va entendiendo mejor. O sí, sea, la historia de la hipnosis es bastante peculiar, bastante mágica. Eh, si bien se la implementaba hace muchos años, de los griegos, los egipcios, como que empieza a tener una relevancia clínica con Mesmer, ya por 1700 y algo. Mesmer era un médico que él creía que todas las personas y todas las cosas del mundo tenían una sustancia, estaban formados por una misma sustancia. Esa sustancia, ese fluido, eh, era lo que el causante del malestar, de la dolencia, de los síntomas. Y él decía que si te pasaba unos imanes por el cuerpo, te podía curar. O sea, si vos tenías una dolencia en la cabeza, te pasaba los imanes cerca de la cara y te curabas, digamos, mágicamente. Después, eh, Mesmer, el mismo Mesmer dice que no hace falta tener imanes, que ese fluido se puede acumular en las manos y porque justamente la sustancia estaba en todos lados, entonces acumulaba la energía en las manos y te pasaba las manos por el cuerpo, ¿no? Algo bastante difícil de creer. Pero sin embargo había gente que lo hacía. eh, y bueno, años más tarde después, Mesmer empezó a usar el mismo método, pero con grupos. ¿Qué es lo que hacía? En una casa metía a varias personas, ponía piletines de agua. Sí, los llenaba con agua para facilitar la transmisión, digamos, de las cargas electromagnéticas, hacía que se den las manos y bueno, y la gente se sacaba la ropa para que no aísle, digamos, la corriente. Y bueno, hay algunos relatos de esa época, ¿no? Porque había gente que era muy curiosa, iba a ver esto, eh, entraba y decía que parecía una especie de orgía, porque estaban algunos desnudos, otros convulsionaban, era bastante loco. Y y bueno, entonces era bastante curioso esto. Y bueno, lo siguió aplicando hasta que llegó a los oídos del rey Luis XVI de Francia, que él, bueno, se ve intrigado por este método y bueno, manda una comitiva científica a investigarlo. Van a investigar el método, en qué consiste, qué es lo que, de qué trata este magnetismo animal que se denominaba. Van a investigarlo y se dan cuenta que
que en realidad sacan conclusiones. En realidad no existe tal sustancia, era toda una mentira, y que las personas se curaban o tenían ese alivio por la imaginación y por la sugestión. Y desde ese entonces como que el magnetismo de Mesmer perdió muchísimo valor. Es más, después Mesmer se metió con una mujer de la élite y lo persiguieron y bueno, como que se empezó a hablar cada vez menos de Mesmer, pero dejó ese legado, ¿no? El de la sugestión en la hipnosis. Después vino Ujú. otro médico que se llamaba James Bright, que él lo que hace es el que denomina al método, ya no como magnetismo animal, sino que lo denomina hipnosis. Obviamente ya dejó atrás los imanes, dejó atrás el tema de la sustancia, todo. Y bueno, y se empezó, bueno, a usar la sugestión en los estados hipnóticos. Y bueno, así, eso fue por 1800 y algo, hasta que llega a oídos de Charcot. Y bueno, todos conocemos que Charcot hacía hipnosis con sus pacientes. Después cuando Freud va a aprender hipnosis con Charcot, en realidad va a aprender con Charcot y aprende ahí la hipnosis, sea con todo esto, ¿no? Digamos, novedoso. Y bueno, lo toma como método en ese entonces y después lo abandona, que es lo que nos enseñan en la Facu, que lo abandona porque los síntomas volvían, porque no dejaba ver la resistencia, no me acuerdo por qué más, porque no era un buen hipnotizador, creo que también. eh, y bueno, lo termina Y, abandonando, sí. y esto que no todos pueden ser hipnotizados también, ¿no? Claro, él también decía eso, creo que las histéricas creo que tenían más facilidad para ser sugestionables, una Más, cosa así. exactamente, más Sí. sugestionalidad. Bueno, Sí, y sí. cuando Freud desestima la hipnosis, como que se perdió el tema, ya no estaba el boca en boca. Sin embargo, había gente que seguía investigando acerca de esto. Pero, Ahora, sí, ¿vos cómo me definirías la hipnosis? ¿Qué es para vos la hipnosis? eh, la hipnosis es solamente una técnica para alcanzar niveles altos de atención. Eso es la hipnosis. Pero con todo este misticismo, se dieron diversas opiniones y conceptos diferentes. Ujú. Por ejemplo, el del péndulo, bueno, el de la vela también, pero de hecho la vela lo usaba Charcot porque era oftalmólogo y él con la luz, al dilatarte más las pupilas, te acercaba una vela y eso hacía que también vayas entrando como en un estado somnoliento, ¿sí? Eh, pero bueno, te estaba contando de Freud. De Bueno, Freud, en fin. sí. Sí, bueno, entonces él termina, bueno, la deja, forma su modelo y la hipnosis como que se pierde del ámbito de investigación, del foco, ¿no? De la investigación. Sin embargo, se seguía investigando. Y después tenemos a otro personaje que aborda también la hipnosis, que es Milton Erickson. Y Milton Erickson es alguien que se define como inclasificable, porque él no es ni sistémico ni psicoanalista, es porque hacía de todo un poco el tipo. Es más, él fue catalogado un hipnoterapeuta bastante famoso a nivel mundial. Hasta el día de hoy hay hipnosis ericksoniana y demás. Lo que pasa es que Milton Erickson despoja la hipnosis de estos artefactos mágicos, ¿no? Como el péndulo, el relojito, la vela y demás. Eh, Él tenía otra concepción de hipnosis. Y de ahí de Milton Erickson, el modelo sistémico toma aportes de Milton Erickson. Por eso creo que fue la confusión al principio de que hay una hipnosis sistémica. No hay una hipnosis sistémica. Lo que pasó fue que los sistémicos vieron recursos en Milton Erickson que podían usar. Por Ujú. ejemplo, algunas cosas que tomaron los sistémicos de Milton Erickson fueron recursos de comunicación, cómo alcanzar niveles muy altos de atención, el entrenamiento de la voz, el entrenamiento del cuerpo, la proxémica, que viene a ser como el estudio de las relaciones espaciales entre las personas. Toma aportes de Milton Erickson.
pero no hay una hipnosis sistémica, ni tampoco hay una hipnosis psicoanalítica. Eso te iba a decir. O sea, no, si yo te digo, o sea, desde dónde te posicionas, desde qué postura, ¿me contestás desde una postura psicoanalítica o de una postura sistémica Una postura respecto a qué. a la hipnosis? Ah, no, yo no me pongo de un lado, no me pongo al lado de la hipnosis en sí. Yo de lo que me pongo al lado es de la sistémica con los recursos que sacó de la hipnosis ericksoniana, con los que te dije, los recursos esos que te fui nombrando. Yo Mm. me apoyo del modelo sistémico, no de la O hipnosis. sea, de estos aportes que hace a las a las terapias breves, digamos, que después aporta Bateson, y de las intervenciones paradójicas. Sí, bueno, justamente esos son los aportes que hacen. Milton Erickson decía, aportó muchas cosas al modelo. Entre esas cosas, bueno, fueron los tratamientos breves y las intervenciones paradójicas. Se adoptó mucho, además después se forma lo que es la escuela estratégica y demás. Bateson, que fue bueno, el padre de la sistémica, él manda a sus colegas a estudiar con Erickson. A Wickland y a Haley los manda a estudiar con Erickson a ver qué pueden aprender de él. Y bueno, ellos aprenden, ¿no? Aprenden a manejar el cuerpo, a manejar la voz. Eso es algo muy importante. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Sistémica, cuando me tocó ser ayudante alumno, entendí diferente un poco el modelo, porque el simple hecho de sentarme del frente de los alumnos, de cambiar ese lugar, veía cuando el profe Adrián les hablaba, cómo les bajaba cómo iba bajando el tono de voz, cómo los iba relajando, o se movía y estaban, no sabías para dónde iba a ir, estabas todo el tiempo buscándolo. Él hacía un buen uso de estos recursos. Sí, 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 es No sé si vos verdad, te sí, me acordás. acuerdo, o sea, sí, es como que, a ver, yo me acuerdo, es como que en ese momento buscás seguirlo, o te bajaba, por ejemplo, la voz y vos como que tratabas de prestar más atención, o sea, es como que la conciencia estaba más atenta, Sí, y te hacía que si vos, por ejemplo, estabas en otra cosa, le prestes atención. claro. De hecho, él iba bajando un poco el tono de voz y te hacía concentrar más y en un momento estaban todos muy callados y estábamos no en silencio total escuchando lo que él decía. Sí, sí, era muy, muy bueno. Pero eso es algo que por ahí me gustaría aclarar que el estado de hipnosis, primero, es diferente a la sugestión. Entendamos que la sugestión vendría a ser como influenciar a una persona, influenciar sus pensamientos, su conducta, para quebrar la voluntad de la persona. Por un lado tenemos sugestión, por otro lado tenemos hipnosis, que como te dije es focalizar la atención, alcanzar niveles muy altos de atención. Y por otro lado tenemos personas que siempre han existido y que son eh, más sugestionables que otras, ¿no? Sí. Y personas también que suelen ser aprovechadoras de esto, que también siempre existieron. Entonces, haciendo esa distinción, Mm. eh, yo te puedo decir que, por ejemplo, el vidente, alguien que es un vidente y te lleva a su consultorio, este, hace todo un ritual, el que te da las manos, que cerre los ojos y te termina diciendo, mira, vos estás enfermo y si te querés curar tenés que juntar agua de lluvia y qué sé yo, y eso es muy sugestionable, entonces, Y quien lo cree lo hace. exactamente. Entonces hay que separar lo que es hipnosis de sugestión. Lo que pasa es que mucha gente usa la hipnosis para alcanzar, como te digo, ese nivel óptimo de atención y cuando lo logran, aprovechan ese estado para sugestionar a la persona, que es muy diferente. Bueno, Entonces, sí, de esto que vos decís es que vienen los mitos, ¿no? sí, Este, totalmente. que esto que dice que la hipnosis te elimina la voluntad, uno de los Claro, mitos que yo me acuerdo, o sea, sí, que no somos,
no actuamos de manera voluntaria, sino bajo las órdenes de otros. Porque, o sea, vos te acordás cómo hipnotizaba Freud? Sí, pero sabes que respecto a eso, hay dos cosas que puedo decir. Primero, que lo que él usaba, bueno, que supuestamente era un péndulo, también tiene una función, porque la idea es captar tu atención, y como la persona era sugestionable, quedaba muy atenta, y en ese estado le sugería cosas. Por ejemplo, a una persona que tenía una parálisis, le decía, bueno, hablaban un rato y después le decía, bueno, cuando te despierte o cuando abras los ojos, este, vas a poder caminar, que por sí suena un poco directivo también. O sea, hay que entender que la hipnosis, el estado de hipnosis, o sea, de atención, no es muy diferente a un estado en el que estamos normalmente. De hecho, el estado hipnótico es algo que se da naturalmente. Por ejemplo, el hecho de ir a un cine es entrar a un estado hipnótico. ¿Por qué? Porque te bajan las luces, te dicen que apagues el teléfono, el asiento está para que no mires a nadie, son muy, muy, muy angostos, la música, el volumen está muy fuerte. Entonces, en un momento vos quedás como así, como medio zombie mirando la película a boca abierta, que estás muy, muy atento. Son los estados Concentrado, hipnóticos. estás metido en la película, digamos. Claro, exactamente. Entonces, son estados totalmente naturales que dan. Lo que pasa es que hay mucho, mucho circo atrás de esto. Incluso películas, literatura, los dibujitos mismos que te digo yo. Incluso Mm. leyendo porque estaba leyendo bastante de ese tema, encontré un paper que hablaba de cómo la hipnosis sirve de antecedente al zombie, al muerto viviente. No quise seguir leyendo más, no quise seguir leyendo más, pero bueno, por el estado sonámbulo que tenía la persona, Claro. pero Bueno, a ver, de hecho, ahí viene otro de los mitos, que a la ver, hipnosis es un estado que se asemeja al sueño. ¿Cómo sería esto? O sea, eh, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira dentro de lo? ¿Es un mito o no es un mito esto? y yo creo que es un mito porque el hecho de estar muy concentrado de por sí te hace también estar como un poco en otro mundo, ¿no? Estar como un poco somnoliento. De hecho, la hipnosis también te relaja, porque el estar tan concentrado te relajas. Eh, entonces, es lógico que al estar mucho tiempo relajado, por ahí te puedas sentir como más cansado y demás. Había una técnica que me acuerdo que la usaba también la psicóloga que nos hizo la orientación vocacional, que después cuando estaba en cognitiva la volví a ver, se llama sueño dirigido, creo, si está Marce por Mm. ahí me corrige. A ver, Este, Marce, ¿andás por ahí? bueno, el sueño dirigido que consistía en, bueno, que vos tenías que cerrar los ojos, tenías que imaginar como un sendero, una cueva, entrar ahí, bueno, y era como para superar un duelo. Se suponía que eso lo hacían para que nosotros no tengamos el duelo de salir del secundario, cosa Mm. rara, para mí. Y, y bueno, pero de hecho cuando estuvimos como media hora así, con los ojos cerrados, y me acuerdo que cuando nos dijo, bueno, ya cuando quieran pueden abrir los ojos. Yo los abrí rápido, pero cuando yo los abrí miré a mis compañeros del secundario y algunos lloraban, otros no querían abrir los ojos, otros abrieron los ojos y decían, "Ah, hay mucha luz acá", era como todo muy raro. Entonces yo creo que hay mucho, mucho, mucho mito y mucha charlatanería, digamos, alrededor. Sin Ahí embargo, Juan nos dijo el nombre. a ver, Juan, dice Marce que tiene otro nombre. ajá, Fantasía dirigida, dice Juan. bueno, cerca, cerca. Cerca. Bueno, pero son técnicas de relajación, las técnicas de relajación existen. Eh, Ahora, ¿y esto que les hacían en el secundario o en cognitiva, con qué objetivo era? O sea, porque por ejemplo, eh, cuando te lo hacen en el secundario es para volver a estados de anteriores, digamos. no, lo que nos hicieron en el secundario como para prepararnos para el duelo de terminar el secundario. Ese fue el fin. Y en cognitiva ¿Esa, lo vimos, nada más. esa fue la única vez que hiciste fantasía dirigida?
Sí, ¿O sí, sí, alguna sí. vez tuviste encuentro No, con hipnosis o fantasía dirigida? No sé cómo nombrarla, digamos. no fue la única vez y tenía 18 años, así que no sabía qué me estaban haciendo, pero lo que pasa es que, lo que pasa es que por ahí, así como te digo que hay mucho mito y mucha charlatanería alrededor de la hipnosis, yo creo que en parte es peligroso. ¿Por qué? Porque si bien no tiene nada de malo estar muy concentrado, hay maldad de las personas y por ahí pueden aprovechar ese estado para sugestionarte, que te dije que es algo diferente a la hipnosis. Vos sabés que me hablas de sugestión y lo asemejo Mm. al estado de enamoramiento, que decimos Ah, que cuando estamos enamorados estamos hipnotizados. no sé, Es bueno, hablaría, digamos, del enamoramiento en la etapa inicial, ¿no? Donde, por ejemplo, tiene sus errores y todo el mundo nos dice, no, pero no te das cuenta que tiene esto, que tiene lo otro, y va a decir, no, es tan lindo, es tan bello, es tan perfecto. yo diría que más que hipnotizado está idiotizado, pero bueno, lo que pasa, Sugestionado. no sé, no creo, porque son cosas diferentes. Una es una técnica de relajación y el otro es como el enamorarse va más, mucho más allá, calculo. Eh, no los No, o compararía. sea, yo me refiero a enamoramiento, o sea, a la primera etapa, ¿viste? Cuando vos recién empezás a... Eso es boludez, nos dice la María Ángel. Sí, coincido, coincido. Digamos a eso, estoy tratando de leer, idiotizado, Agüita, dice. agüita de calzón, dice Nash. Sí. Sí, cuando vos recién empezabas una relación, o sea, ¿no? Ese chico, en realidad generalmente es las primeras relaciones que vos tenés cuando sos chico, digamos. O sea, de que le prestás atención y demás, sí, pero no es, digamos, Desmadro, dicen acá. pero no tienen, yo creo que no tiene nada que ver. Bien. Yo creo Ahora, veníamos hablando esto de los mitos, ¿no? Que yo te decía que- que, bueno, esto que sacaban la voluntad. ¿Vos considerás que es verdad esto que la hipnosis te saca la voluntad? no, y de hecho hay muchos estudios científicos al respecto. Los tengo en la revisión que estoy armando, así que si alguien quiere se los mando después. Mando un mensaje al espacio y lo paso. No, de hecho se comprobó que las personas bajo un estado de hipnosis y un estado totalmente normal, eh, la voluntad no se les quiebra. Es más, no harías Bien. algo en un estado de hipnosis que en un estado normal. O sea, falso. Sí, 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 sí. Acá nos están pidiendo, por favor, que te preguntes sobre lo ético, el Bien, marco legal. buenísimo, buenísimo, muy buen tema. Bueno, mira, respecto a eso, yo encontré dos leyes, las voy a leer porque sí, porque no me las voy a memorizar. Bueno, la primera ley que encontré es de 1971, acá en Jujuy, es ley 2814/71, ley de ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas en la provincia de Jujuy. El artículo noveno dice, la hipnosis solo podrá ser realizada por profesionales médicos. Los profesionales odontológicos solo pueden emplearla con fines anestésicos en operaciones. Yo no sé si esa ley sigue vigente o no, la verdad desconozco, pero estaría bueno que si les interesa investiguen. De hecho, bueno, la hipnosis supuestamente se la usó para la anestesia y demás, ¿no? Pero estaría bueno Para investigar. acá dice odontólogo, o sea que te hipnotizan para sacarte una muela, por ejemplo. Yo supongo que sí. ¡Ay! Hay una ley, así que bueno, investiguen. 2814/71. Después, la otra ley que nos concierne a nosotros es la ley 4124. Esta ley es la Ley de Ejercicio Profesional y Colegiación de los Psicólogos, que se aprobó en 1985 en la Honorable Cámara de la Legislatura de la provincia. ¿Sí? Bueno, yendo al artículo 21, que son las prohibiciones, la sección 4 dice, usar procedimientos de adivinanzas o de predicción de futuro, hipnosis o cualquier otro incompatible con la metodología científica que fundamenta el trabajo de la psicología. Eso es lo que está prohibido. O sea, básicamente todo lo que no sea científico está prohibido.
¿sí? Volvemos a Entonces, otro mito. Eso es uno de los mitos también, ¿cuál? el Ah, el que no es de... científica. De hecho, hay opiniones a favor y en contra de eso, pero no se ha investigado mucho y hay demasiadas controversias, así que me parece que, me parece que el que no es tan mito. Me parece que hasta que no se demuestre lo contrario es culpable. Acá Agustín me pregunta qué odontólogo voy. No, no voy a ningún No sé. odontólogo que me hipnotice para eso, ni iría. Entonces, concluyendo esto, el hecho de hacer una actividad no científica no solamente no es ético, sino que es ilegal. Y esto da pie por ahí creo que habíamos quedado en que alguien iba a hablar acerca de un vivo de las pseudociencias, creo. Creo que aclamaban por Marce Singh. Sí, 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 Marce, de paso avisamos que uno de los próximos vivos van a tocar ese tema. También Buenísimo. vamos a estar tocando el tema de perspectiva de género Bien, con Ana buenísimo. Nanash. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Y ahora acá a leemos preguntas. Yelen, a ver, a Yelen pregunta en otros países si hay, ¿qué te referís a Yelen en otros países? Yo calculo que es si está prohibida en otros países. Mira, yo sé En que en el, Argentina está prohibida, en otros países la verdad no sé, desconozco. ahora, viste que al principio vos contabas esto que habías tenido con Adrián, Sí. el tema de la investigación que habías hecho desde el grupo de los sistémicos. ¿Qué averiguaron? Bueno, la investigación no fue de grupo sistémico, fue de la cátedra, fue una actividad de extensión de cátedra. Cosas que por ahí no se Ujú. hacen mucho en la facu, y que estaría bueno que lo hagan, porque son muy, muy, muy ricos. La verdad, bueno, ese año fue el 2016, si no me equivoco. La investigación la hicimos, bueno, Adrián, Pablo Vallejo, Marcel Lema, Abraham Barcat, Párraga Cristian y yo. Creo que no me olvido de nadie. Fue muy bueno porque aprendimos a usar el Google Académico, otras revistas científicas también, por ejemplo, otros buscadores, mejor dicho, y revistas científicas, Redalyc, Perspectiva Sistémica, Mosaico y un montón más. O sea, fue la Acá, experiencia, sí. perdón, que te interrumpa, ¿no? Porque antes que se vaya esto, acá dicen de que o sea, que es legal la hipnosis acá en Argentina. No, es ilegal, Eh, eso quería que aclares porque están preguntando en el grupo. sí, es ilegal. Y yo entiendo que sea ilegal porque quizá el estar muy concentrado, con mucha atención, no sea peligroso, pero que hagan con vos en ese estado, sí. Acá Marce Singh dice que es legal en otros países, pero con consentimiento informado. Ah, mira, está bien. No, eso no Qué sabía grande, yo. Marce. Mira vos, Marcela Sim. Bien. Acá dice Rocío Alabar, a Párraga lo hipnotizaron. Me parece que ¿Quién lo no, porque hipnotizó? ese se tiene que casar hace rato, La Párraga anda, Helmu. anda escapando. Ay, chicos, chicos. Bueno, ¿alguna otra Este, pregunta? No sé si hay por ahí. para que no se escape, dice Cristian. Puede ser, dice Cristian. Che, escúchame, y vos esto que nos hablabas de esto de las cátedras que hacen las actividades de extensión, Sí, eh, me contabas que estaba Marce, Abraham, que seguro que estaba Barakat, que seguro que estaban con los sí, sí. cognitivos, Sí, y desde el psicoanálisis también lo vieron o no. sí, estudiamos el inconsciente desde el modelo sistémico, desde el cognitivo y desde el psicoanálisis, obviamente. Ahora que acá me están preguntando conciencia plena, ¿qué sería, Marce Singh, qué sería la conciencia plena? La verdad creo que es algo cognitivo, pero no estoy muy familiarizado con el término. Estoy casi seguro que es cognitivo. Bien, Marce, por ahí puede sí, responder. acá.
Sí, Marce nos podría dar acá escribirnos a ver un poquito qué quiere De hecho, decir. los cognitivos que también he leído trabajos que ellos hablan de la hipnosis, ¿eh? No sé qué recursos habrán sacado ellos de la hipnosis, pero sí he visto un autor muy nombrado es Capafons, por si acaso. ¿Desde la cognitiva? Sí, él escribe mucho sobre cognitiva e hipnosis. Mira, no sabía. Sí. Buen dato para todos aquellos que les guste lo que es la hipnosis, ¿no? Que además es, o sea, que es muy poco tocada en lo que es la carrera, porque como vos lo dijiste, o sea, lo vemos, ¿en qué materia creo que la ven? Por sí no, no vemos, lo vemos de pasada nada más, Claro, sí, en algunas que otras materias, generalmente es como para psicoanálisis, introducirnos, claro, como para más o menos generalmente psicoanálisis. introducirnos a lo que es el psicoanálisis, más que nada. Exactamente. Claro, como un antecedente, algo que se dejó, digamos. Y sí. Acá dicen cognitiva es mindfulness, Mindful. mindfulness. ¿Qué Ah. preguntas, Ro? Me van muy rápido los comentarios. Espera, Pablo, dijiste que la hipnosis es un estado de atención y concentración. ¿Es afirmación? ¿Tiene una fundamentación científica? ¿Esa afirmación tiene una fundamentación científica? Eh, yo creo que no. No, de hecho hay personas que tienen mayores capacidades para prestar atención que otras. Y algunas lo mismo para la concentración. Hay gente que tiene otros recursos. Pero científicamente, por lo menos yo no he leído nada que avale eso, que es científico. Como te digo, es algo tan natural como ir al cine que no tiene, digamos. Lo que sí tiene, de hecho, explicación científica son los estados que produce. Relajación, una atención muy focalizada. Con esto quiero, a ver, diferenciar, ¿no? Digamos, la hipnosis es como una técnica para llevar a un estado de relajación y de atención. Lo que se Justo con explica esto que acabas de científico, decir, sí. acá nos pregunta María Ángel si a vos te parece pertinente como técnica. Eh, no, yo lo que hago y lo que no lo que hago. Lo que yo creo y lo que algún día quizá haga es tomar aportes, como dije al principio, ¿no? Acerca de la proxémica, cómo entrenar el cuerpo, la voz, los recursos en la comunicación. Eso me parece pertinente en la terapia. Mira, acá nos aportan Victoria Salas, que dice Sí. que neurológicamente tiene una explicación. Sí, como te digo, hay muchísima información en internet. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es muy variado lo que vas a encontrar, demasiado variado. Es como, es como al principio, hay muchas cosas que se dicen y todavía no se han comprobado, algunas cosas sí, bueno, es como hay muchas controversias. Pero Sí, bueno, es todo un tema, ¿no? La hipnosis, o sea. Ahora, me pongo a pensar en la hipnosis, ¿no? Esto de lo... ¿Qué pensás de la hipnosis y esto de los estados de regresión? bueno, eso es un mito, que vos estando en estado hipnótico puedes hacer regresión a vidas pasadas, al momento de tu nacimiento, o que podés potenciar tu memoria muy zarpado. O también que bajo estado hipnótico puedes aprender, no aprendes, hablas otros idiomas. Eso es un mito. No, no existe como tal. De hecho, hay mucho circo atrás de esto. Sí, 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 no, pero es un mito, es un mito. bien. Porque, o sea, se dijo mucho esto, es Sí, sí, muy... sí, sí. Sí, he Ya, escuchado terapias de regresión al útero, una cosa así. He escuchado muchas cosas. Pero no dejan de ser acá me estás retando la Marce. Te lo pido por Dios, Anita, no regresión. Sí. Bueno, como te digo, como te separé hace rato, hay cosas que diferenciar, sugestión por un lado, hipnosis por otro lado, y gente que tiene más facilidades para ser sugestionable. Vos vas a un curandero y te dicen, bueno, si te querés curar de tal cosa, hace tal cosa y ya está. La sugestión existe,
independientemente del estado de atención, ¿no? Digamos. Obviamente con un estado de atención muy, muy alto es más fácil, creo yo, llegar a sugestionar Claro. a alguien. Acá me dicen los chicos que no es lo que yo dije, estado de regresión, sino que es terapia de antepasados, me Mm. dice María Ángel. Y Belén me dice registros akáshicos. No, yo creo que es todo mito. De hecho, es un mito porque no hay, ahí sí que no hay nada de comprobación científica. Más todo lo que se ha escrito y que he leído en Google académico nunca hablan de esto. Sí hablan de la hipnosis como un uso de anestesia, que de hecho se usó en mucho tiempo, pero ya para regresar a vidas pasadas no, es alto chamullo. Claro. Lo lamento por romper sus corazones. Ah, Acá se están burlando de mí, ajá. ¿Por tengo qué? que decir, porque dice, no, no, me estaba burlando, dice. Con esto que Ahí, para, hablábamos de los registros, ahí acá leí una pregunta de Nash. ¿Puede dar un ejemplo? Uy, se me fue. puede dar un ejemplo de hipnosis en contexto terapéutico. Bueno, el hipnosis en contexto terapéutico creo que no existe porque, como te digo, la hipnosis no la toma ni el psicoanálisis ni la sistémica. O sea que por ende no hay hipnosis en esos contextos terapéuticos. Sí, como te digo, No, como, no, es eh, no es una técnica que use no ninguna. no se usa por lo menos en sistémica y en psicoanálisis, no. Lo que se usa son aportes que se han sacado a partir de ahí. Y bueno, puedo darte ejemplos de eso. Un ejemplo, bueno, es, como dije hace rato, el profe Adrián bajando el tono de voz. E incluso me acuerdo que por ahí la sistémica tiene algo fascinante, que es el hecho de que graban las sesiones. Algo que también me gustó un montón. Eh, y me acuerdo una vez que había una familia en donde el hombre hablaba muy fuerte, levantó la voz y demás. Y entra Linares, que es un ente. Entra Linares Un y levanta referente la de la voz. sistémica. Sí, entra porque Linares estaba observando la sesión atrás del espejo, porque en sistémica, bueno, si hay alguien que no la cursó o no la conoce, las sesiones se dan bueno, en un consultorio, en una cabina, hay un espejo unidireccional, que es como una cámara Gesell, básicamente, y atrás del espejo hay un equipo supervisando a los psicólogos que están adentro. Y a veces atrás de los supervisores hay otros supervisores, supervisores de supervisores. Entonces, cuando hay algo que no se está, que no está yendo bien, ellos te llaman por teléfono a un teléfono que está ahí en el consultorio y te dicen, bueno, te dan lo que ellos piensan, ¿no? Te estás metiendo mucho por ese lado, puede ser algo muy subjetivo, tener cuidado. Y en este caso no había chance porque los terapeutas no podían controlar a este sujeto. Entonces me acuerdo que entra Linares, abre la puerta y empieza a hablar con este tipo y levanta la voz al mismo nivel que él y la empieza a bajar. La empieza a bajar y cada vez le hablaba más lento y más despacio hasta el punto que se tranquilizó el tipo. Y eso fue como fantástico para mí verlo. Otro ejemplo de, por ahí la proxémica, lo vi también en muchos terapeutas sistémicos cuando los cambian de lugar en los asientos. Por ahí las familias llegan y por ahí la pareja está peleada y se sientan uno en cada esquina, ¿sí? En cada punta diferente. Y por ahí el terapeuta hace que se cambien de lugar o el mismo terapeuta le dice, me das lugar, yo me voy a sentar acá y se sienta. Es como que están todo el tiempo moviéndose, eh, entrena mucho el cuerpo, lee mucho lo no verbal. Lo no verbal es fundamental también en el modelo sistémico y en muchos modelos. Ahora, acá Analia Nash nos pregunta entonces, ¿para qué la usan a la hipnosis? No la usamos, usamos aportes, como te dije, de la hipnosis, que son esto, ¿no? Vuelvo a repetir, proxémica, entrenamiento de la voz, entrenamiento del cuerpo, recursos comunicacionales. Acá nos dice Ana, puede ser eso que hacen como de imitar los movimientos del otro. Eso lo vi no solo en la sistémica, lo vi creo que en Gestalt. En Gestalt creo. En Gestalt y también en psicodrama de Moreno, psicodrama moreniano es como más o menos imitar también.
Exactamente, María Ángela, hay una técnica que creo que es el espejo, algo así. Sí, sí, sí. Sí, Y también, ahora que el me acuerdo, espejo. en evaluación y diagnóstico también hay una técnica que es la técnica del reflejo, una cosa así, que Sí, como que consistía en parafrasear a la persona y por ahí actitudes que tenía, gestos. Pero es algo como medio bastante usado, no diría que es patrimonio de la sistémica. bien. Ujú. Bueno, a ver qué nos están preguntando acá los chicos, pues se me están yendo los mensajes. Sí. Dicen que Rocío Alabar, eso lo utilizan en PNL, nos dice. Ah, mira, no sabía. Eh, bueno, esto que es usada por varias escuelas, digamos, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, el Acá nos espejado. dice, Sí, claro, lo usan en varias sí, escuelas. sí, seguramente, sí. Sí, sí, lo he visto. Nos aportan acá esto que del lenguaje corporal. Sí, lo analógico, lo no verbal, sí, también. De hecho, bueno, hay muchas historias de Erickson, ¿no? Que hay historias también dibujadas, ¿no? Como que cuando entrabas al consultorio, él con solo darte la mano y apretártela Mm. fuerte, como que ya, como que quedabas deslocado, digamos, ¿no? Como que, ¿qué pasó? Y Ah, me has hecho acordar. Ahora, ¿qué hay esto del mito, por ejemplo, que decían que necesitaba un péndulo, por ejemplo, o una vela? Para hipnosis, como, ¿necesitas algo concreto, algún elemento concreto? no, 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 es esto completamente un mito. Como te dije, los estados hipnóticos que son de atención son muy naturales. Incluso con jugar un jueguito o ver una película, a veces tenemos caras de bobos. Yo cuando juego un juego, me quedo con cara de bobo y mi hermano y mi novia me lo dicen, tenés cara de bobo. Y es verdad, porque me filman y después me hacen ver y yo estoy con los ojos reabiertos y la boca abierta y ¿Te graban? sí, eso no nos... Sí. Acá dicen, Rocío, ¿por qué elegiste ese tema para compartirlo? Mm, porque fue como te dije, desde la infancia que fue algo como que yo quise entender siempre cómo es la mente humana, pero siempre desde la ciencia. Siempre quise entender qué es lo que pasaba. Era un niño y no podía entender cómo es que supuestamente hipnotizándote actuabas como una gallina o hacías cosas así, ¿no? O que cometías actos delictivos, actos inmorales, actos vergonzosos y no entendía cómo puede ser que pase esto. ¿Qué pasa en el cerebro? Eso como que siempre me causó intriga. Y obviamente, bueno, después pasó todo esto que te conté, los mitos y... Acá nos dicen, acá Giselle Villa nos dice, el celular puede ser un objeto que genere ese estado. Sí, Nos pregunta, ¿no? también de dependencia. Incluso creo que actualmente está la nomofobia, que es como ese miedo a no tener el teléfono, que estamos todo el tiempo revisando el teléfono. No sé cuántas veces al día desbloqueamos el teléfono. Algo de 200 por ahí. Con los Eh, grupos. O sí, sea, es no, ni como que hablo. somos dependientes. Y más ahora en estado de pandemia, ¿no? Sí, seguramente. Aunque no queramos, sí. Sí, o sea, porque, o sea, es como que estamos hipnotizados con esto, o opificados, no sé cómo llamarlo, con el tema de la tecnología. O sea, estamos todo el día con aparatos. Sí, puede ser, sí. Sí, pero como te digo, es algo que va más allá, estar en un juego mismo, calculo también, ¿no? Yo jugaba al básquet antes y entraba a jugar y era jugar y estaba completamente concentrado en eso. No sabía qué pasaba alrededor mío, me olvidaba de lo que pasaba. Capaz que pasaba mi mamá o alguien al lado mío y ni la veía, yo estaba mirando la pelota, estaba concentrado en la pelota. Eh, bueno, eso es algo natural que se da también, ese grado de atención, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, Nielsen, un gusto, realmente un gusto entrevistarte. Me gustó mucho conocer este tema, la verdad no lo conocía y lo vi solamente en una materia igual que vos. Y la verdad es muy interesante lo que planteas. O sea, yo me quedé con la hipnosis de Freud nada más. Claro. ¿Cómo te sentiste vos? Bien.
liberado porque estaba un poco nervioso. Pero nada, bien, bien. Era algo que por ahí no se conoce, va, de hecho no se conoce y está bueno por ahí sacar los mitos, aclarar el alcance que tiene, quizá los peligros. Como te digo, yo estaba jugando a la pelota y no sabía qué pasaba alrededor mío. Eh, pero sin embargo, no quiebra la voluntad para nada. Eh, Eso está comprobado. No, no llega a ese punto de, de causarte eso, ¿no? De quebrar tu voluntad, ¿no? Entonces, de inhibir tampoco la te, voluntad. tampoco te hace dormir, tampoco te hace actuar como una gallina si te lo ordenan, nada de eso. Eh, Acá los chicos te están felicitando, te bueno, gracias. aplauden. Gracias, chicos. eh, Muy bien, muy copados, dice Juanjo. Gracias, Juanjo. Nos están Nada, bien. diciendo que no nos olvidemos de los chicos chicos. ¿Qué chicos? La semana yo sé el de Ananas y el viernes está... ¿quién estaba el viernes, Nielsen? La verdad que no dijeron. Está, creo que está Pau, Ana Paula o no. A ver, los chicos que están acá, me están diciendo Bueno, Rocío. hasta que digan ellos y definan, bueno, ¿Cómo serían los agradecerles casos de psicosis? no Preguntan sé, acá. no sé, la psicosis ya no tengo idea, es mucho más complejo. Sí, Es la una verdad. técnica nada más. Aparte estamos Eh, hablando ante una otra estructura, ¿no? O sea, no es lo mismo ante una neurosis que una psicosis. O sea, Calculo que sí, no sé, la verdad no conozco mucho el tema de y cómo influiría en una psicosis, no tengo idea. Eh, pero bien. bueno, Acá nos habla Rocío, que nos dice que va a estar Mari y ella el viernes que viene. bueno, Así que buenísimo. bueno, Aprovecho para, bueno, agradecerles a todos, para decirles que el viernes hay una conferencia de Adrián, el profe de Sistémica, ya les digo a qué hora, lo tengo acá anotado. Se me fue. Alguien que me diga a qué hora era porque no me acuerdo. a las Creo que era 16 no era el... a las 16, creo que era. De 16 a 18. Ah, 20. Bueno, para inscribirse tienen que mandar un correo a la profe Analia Correa de y la laboral. reunión de laboral, sí. Y bueno, la conferencia va a ser por Teams. Así que bueno, eso y bueno, saludos a Bueno, todos. un Ah, mira, gusto, Nielsen. bueno, ahí entró, mira, justo. Que, Bueno, ¿cómo el está, maestro, profe? Estuvimos el maestro. hablando hoy. Bueno, gracias a todos y bueno, nos estamos viendo después. Muchas gracias por compartirlo conmigo. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.